A ver, empecemos por lo que habíamos dicho al principio, el dólar. ¿Qué está pasando con el dólar? Ahora está debajo de los 41 pesos, se ha ubicado más o menos en los valores en los cuales cerró en el día de ayer el dólar, pero claramente estos niveles del dólar, con una tasa de interés más alta, porque el Banco Central para estabilizar el dólar en estos niveles, ayer tuvo que subir fuerte la tasa de interés, implica un problema político y electoral, no solamente económico, para el presidente Macri. Fíjense, a ver si podemos explicar cómo funciona la lógica de la economía argentina y cuál es el problema principal hoy y por qué la economía no arranca, y cada tanto tenemos que preocuparnos nuevamente a ver si el dólar se despertó o no se despertó. El problema principal hoy de la economía argentina, y sigue siendo el problema histórico de los últimos años, es la inflación. La inflación no cede, la inflación sigue en niveles muy elevados, no en los niveles tal vez del 50% que cerró el año pasado, pero no sabemos cuál va a ser la inflación bien este año, arriba del 30%. En el verano viene 3% mensual, es decir, un nivel muy elevado de inflación. La inflación muy elevada en la Argentina lo que genera es que los que tienen ahorro en la Argentina, no solamente la clase media para arriba, sino también empresarios, los que tienen posibilidad de ahorrar en la Argentina, estén permanentemente relojeando a ver si se van a refugiarse en el dólar, o aprovechan un instrumento que tiene el gobierno para que no salgan corriendo todos al dólar, tasas de interés en pesos que tienen que ser muy elevadas. Las que ustedes ven, las tasas que se pagan en plazo fijo, las tasas que pagan los bancos en plazo fijo, es la forma de tentar al ahorrista argentino, ya sean particulares, ya sean empresas, que se queden en pesos y que no corran al dólar. Y sobre todo esas tasas de interés, cuanto más alta sea la inflación, más alta tienen que ser esas tasas de interés que se le paga al ahorrista o a las empresas que tienen excedentes, que tienen ahorro, para que no corran al dólar. Ahora, cuanto más altas son las tasas de interés, más alto es el interés que cobran los bancos cuando prestan, o cuando le cobran a una empresa un descubierto en cuenta corriente, o a una familia en la tarjeta de crédito o en el crédito para el consumo. Entonces, las tasas de interés altas, porque la inflación es muy elevada, lo que generan es que el crédito sea muy caro o desaparezca la economía, lo cual obviamente golpea muy fuerte al consumo y a la inversión, y de alguna manera profundiza la recesión. Ahora, la propia inflación también profundiza la recesión. Fíjense, porque si permanentemente, como ha sucedido en el último año largo, la inflación le gana a los salarios, el poder de compra de los salarios cae el consumo y se profundiza la recesión. Entonces, fíjense que dejo de lado el dólar. El problema de fondo que tiene la Argentina es que no ha resuelto qué hace con la inflación y con su moneda. Es decir, los argentinos desconfían de su moneda y la inflación permanentemente es la espada de Damocles que cae sobre la recesión o sobre la posibilidad de que en cualquier momento los argentinos que tienen capacidad de ahorro salgan corriendo al dólar. ¿Qué es lo que hizo el gobierno ayer? Cuando vio que aquellos que estaban en tasa de interés en los bancos, más o menos la cosa tranquila, con el dólar tranquilo, se asustaron porque vieron los últimos datos de la semana pasada de inflación, porque el gobierno aceleró la baja de la tasa de interés desde el principio de año para tratar de darle algo de aire a la economía, para salir, si se puede, más rápido de la recesión, para recuperar el crédito. Hay muchas empresas que están en convocatoria o en procedimiento de crisis directamente porque ni siquiera pueden cubrir los intereses que le cobran en su cuenta corriente. Esta baja de la tasa de interés, más la inflación elevada que se conoció la semana pasada, hizo que muchos que estaban en los bancos y que dijeron, pero bueno, ya lo que me paga un banco en tasa de interés, 33, 34%, es más o menos la inflación que va a haber este año, voy y me refugio en el dólar porque ya la vi, en cualquier momento el dólar salta, se empezaron a ir de nuevo al dólar. ¿Y qué tuvo que hacer el gobierno? Subir nuevamente ayer la tasa de interés. Con lo cual, estos movimientos que estamos viendo, más allá de que la prioridad número uno este año, lo hemos dicho 1000 veces y lo han dicho los propios funcionarios, es que el dólar no se dispare, aún conteniendo el dólar, porque hacia fines de marzo, abril van a ingresar los dólares de la cosecha gruesa, porque el gobierno tiene
en el Tesoro muchos dólares que le envió el FMI, en algún momento los tiene que vender, aún pudiendo contener más o menos el dólar. Está claro que en las últimas horas hubo una advertencia de que el gobierno no puede jugar demasiado tratando de soltarle la rienda a la economía bajando la tasa de interés, porque la inflación sigue siendo muy alta y apenas toquetea un poquito para tratar de impulsar un poquito la economía, se acercan las elecciones, se le van todos en manada al dólar. Es decir, está en una trampa. Claramente está en una trampa. Ahora, esta suba de la tasa de interés y esta inflación más alta, lo que está mostrando es que aun si el gobierno lograra en las próximas semanas, en los próximos 2 o 3 meses, contener la suba del dólar, bueno, la recesión va a seguir prolongándose. Ya sea porque no hay forma de estimular el consumo vía mayor crédito, porque las tasas de interés tienen que seguir en niveles muy elevados o incluso subir, ya sea porque el poder de compra de los trabajadores, que esperábamos que de alguna manera en marzo se recuperara, porque si bajaba la inflación, ahora había 18 millones de salarios ajustados por movilidad previsional, los jubilados, la AUH y demás, que se ajustan con la inflación pasada y que van a tener en marzo un aumento de casi el 12%, pero si empardan prácticamente con la inflación, porque la inflación en 3 meses está arriba del 10%, bueno, tampoco va a haber mucha reactivación del consumo, la recesión va a seguir. Este es el principal problema político que hoy tiene Macri. Obviamente, ¿qué dice en el gobierno? Para nosotros la prioridad es el dólar, porque se llega a disparar un poquito más el dólar. De hecho, ya estos movimientos que hubo en estos últimos 4 días retroalimentan la inflación. Empieza la especulación, se va directo al precio de los alimentos, que en el caso de lácteos y carnes vienen subiendo fuerte en este verano. Si subiera un poco más el dólar o empezara a entrar a los altos, en esta banda cambiaria que les contaba, arriba de los 39 pesos y hasta 49 pesos, en teoría el Banco Central no tiene demasiados instrumentos para frenar al dólar. Sí tiene el instrumento de la tasa de interés, pero ¿cuánto tiene que subir la tasa de interés si efectivamente los depositantes, hay más o menos 10.000 millones de dólares en plazos fijos en pesos que se crearon en los últimos 4 meses? ¿Qué pasa si cuando van venciendo esos plazos fijos en pesos van corriendo al dólar? Bueno, el dólar va a subir. Si sube el dólar, se retroalimenta la inflación. Si hay más inflación, el gobierno tiene que subir todavía más la tasa de interés, se profundiza la recesión. Ese es hoy el principal problema político que enfrenta el gobierno. Hoy no están en el gobierno tomado de las manos como estaban el año pasado cuando el dólar corcoveaba o cuando el dólar empezaba a saltar, que se tomaban de las manos alrededor de ahí de la mesa chica, lo llamaban a Caputo, al presidente del Banco Central, y prendían una velita y trataban de ver a ver quién traía alguna novedad. Hoy no, porque efectivamente el Fondo Monetario envió un megapaquete de dólares, 28.000 millones de dólares ya llegaron a la Argentina. En los próximos 6 meses van a llegar 22.000 millones de dólares más. Viene una cosecha gruesa muy fuerte, es decir, van a entrar muchos dólares en Argentina a partir de abril. Si los exportadores liquidan, traen esos dólares, y lo van a traer, si el dólar no se empieza a mover, pues si no van a demorar un poquito el ingreso de esa cosecha. Pero claramente hoy el principal problema, si bien para el gobierno la prioridad sigue siendo que no haya otra crisis cambiaria, es cómo se hace para salir de esta trampa y cómo se hace para reactivar la economía. Bueno, nadie lo sabe. Vamos a decirlo simplemente y rápidamente, nadie lo sabe. Nadie sabe hasta qué punto esta presión permanente que hay sobre el dólar, las tasas de interés y la inflación que no cede, te profundiza la recesión. Lo que sí sabemos los economistas es que si la inflación no cede, porque el dólar te subió 2 pesitos este mes, otros 2 pesitos el mes que viene, y estás permanentemente jugando entre la tasa, el dólar y la inflación, lo que sí sabemos los economistas es que la recesión va a seguir y va a ser muy profunda. Es decir, cuanto más inflación tengas este año, más profunda va a ser la recesión, porque mayor va a ser la caída del poder adquisitivo de los salarios, porque mayor va a ser la tasa de interés necesaria para evitar la corrida al dólar, y eso posterga en el escenario electoral lo que el gobierno necesita cuanto antes, que es no solamente que el dólar esté tranquilo, sino que la economía empiece
a recuperarse.